Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La curiosidad es peligrosa. La casa de mi abuela era diferente a las demás viviendas del pueblo. Se encontraba metida entre el monte, rodeada de árboles secos y adornada con aves disecadas. Era sombría y olía a cera quemada e incienso. Era extraño, pero por alguna razón ni perros ni gatos se acercaban por ahí. Gran parte del día parecía un lugar abandonado. Pero antes de aparecer las primeras sombras, comenzaban a llegar personas con terribles síntomas y extrañas enfermedades. Todos buscaban a mi abuela. Acudían con ella para pedirle su ayuda. Doña Rita, como se llamaba mi abuela, ya era una mujer entrada en años. No era enfermera, mucho menos una doctora, aunque la gran mayoría de la gente del pueblo le hablaba con respeto y se referían a ella como la curandera. Había otros que, sin cuidar sus palabras, le llamaban bruja. Algunos lo hacían de manera despectiva, otros demostrando el miedo que le tenían. Y no era para menos. De ella se decían muchas cosas en el pueblo y rancherías cercanas. Aseguraban que así como podía curar, también hacía males terribles si se metían con ella, o si alguien le pagaba para hacer un daño, tendrían que darse por perdidos, porque de verdad era implacable. En el tiempo en que sucede este relato, yo tenía 8 años y apenas me empezaba a dar cuenta de las cosas que pasaban. Era extraño que nunca la visitáramos, a pesar de vivir muy cerca de ella, si acaso a unos 200 metros. Mi mamá sí le hablaba, pero a mí me tenía prohibidísimo que me acercara siquiera a unos cuantos metros de ahí. La obedecía, pero me molestaba que no me explicara por qué no podía verla. Todo eso, lo único que hacía era que creciera mi curiosidad por saber quién era en realidad mi abuela. Y por lo mismo, ya estaba decidida a ir a investigar. Siempre ideaba la forma de hacerlo y enterarme de una vez por todas qué ocurría. Una noche, me animé a hacerlo porque se presentó la oportunidad. Mi mamá se había acostado temprano. Se sentía cansada debido a los quehaceres del campo y de la casa. Entonces aproveché. Me levanté como a eso de las 10. Salí sin hacer el menor de los ruidos y me metí entre el monte, rumbo a la vivienda de mi abuela. Ni siquiera seguí la única y angosta vereda que había. Aunque estaba acostumbrada a caminar entre la oscuridad, a medio camino me detuve porque hasta ahí llegaban los gritos y lamentos. Eran tan inquietantes que hicieron que se me erizara la piel. Seguí adelante porque yo sabía de dónde venían esos terribles sonidos. Caminaba, pero ahora con más cautela, porque fue más mi curiosidad que mi miedo. Cuando estaba a escasos 20 metros me escondí entre los matorrales más grandes y tupidos. Desde ahí, podía ver a las personas que gritaban. Algunas de ellas, más que enfermas, parecían poseídas por el diablo, e incluso las llevaban amarradas con gruesos mecates. Otros definitivamente no podían caminar, porque estaban tullidos o tenían sus pies chuecos. Entonces se encontraban tiradas en la tierra. El movimiento de esas personas, sus gritos, así como el forcejeo de los familiares por mantenerlos quietos, era para poder poner nervioso a cualquiera de mi edad. Pero yo no me detuve. Estaba decidida a ver todavía un poco más. Arrastrándome, pude acercarme a una de las ventanas. Luego me asomé. Ahí estaba mi abuela, rodeada del humo que salía de un anafre encendido. Se alumbraba por un montón de velas que había por todas partes. Eso hacía que se viera de una manera bastante tétrica. No me había dado cuenta que a su lado estaba una señora doblada hacia atrás, como si fuera una araña, parada, por decirlo de algún modo, con sus manos y pies en el suelo.
Los familiares se encontraban aterrados a unos cuantos pasos de ella. Mi abuela les dijo que sí le podía quitar el embrujo, pero que se mantuvieran al margen. Ellos solo la miraron sin contestar. Empezó a golpear a aquella persona con un manojo de hierbas. Luego de un brinco se trepó sobre ella y con sus manos la empezó a ahorcar. Lo hizo tan fuerte que yo pensé que la mataría. Los familiares gritaban visiblemente aterrados. De pronto la mujer comenzó a vomitar abundantemente. Entre aquel líquido le habían salido algunos insectos que brincaban por todas partes. Nunca había visto una cosa así. Ni me imaginaba que eso fuera posible. Aunque me encontraba sorprendida por lo que había visto, lo que más me impactaba era comprobar que mi abuela sí era curandera o bruja y todo lo demás que la gente decía. Comprendí que eso la volvía peligrosa. Seguramente por eso mi mamá me mantenía lejos de ella. Entró una persona más. Según sus familiares, él decía incoherencias y le demostraba miedo a todas las cosas. Ni siquiera podía controlar los movimientos de su cuerpo. Mi abuela se paró frente a ese señor. Lo rodeó con sus brazos, pero estos le dieron 2 vueltas. Lo apretó, mientras le decía algunas extrañas oraciones. Esta persona comenzó a gritar de una manera espantosa. De pronto, le salió una sombra por la boca, que no tenía forma de nada. Intentó entrar de nuevo en el cuerpo de aquel señor, e incluso en el de mi abuela. Al no conseguirlo, pegó con fuerza en el techo de lámina. Luego, dando un chillido, pasó volando sobre mí y se perdió entre los árboles. Ya había visto suficiente. No podía más. Me volví a tirar al suelo para comenzar a arrastrarme de regreso. Cuando escuché que alguien me habló, era la voz de mi abuela. Volteé y me le quedé mirando asustada. Una, porque no podía ser posible que llegara tan rápido hasta ahí. Otra, porque le brillaban mucho los ojos. Caminó hacia mí de manera amenazante. Yo, aún en el suelo, retrocedía lo más rápido que me era posible. Su figura fue cambiando. Se volvió prácticamente otra persona. Por lo mismo se veía más alta. Lo único que me dijo fue que la curiosidad era peligrosa. Antes de desvanecerse, puso un dedo en su boca para decirme que tenía que guardar silencio. Me levanté como pude y comencé a correr entre el monte, aunque eran escasos 200 metros. Tardé como 1 hora en encontrar mi casa. Hasta me parecía que solo daba vueltas y vueltas. Todo ese tiempo estuve escuchando a mi alrededor los gritos y gemidos de todas aquellas personas. Entré corriendo a mi casa. Para mi mala suerte, mi mamá ya me estaba esperando con una vara en la mano para golpearme por salirme sin su permiso. Para que no lo hiciera, le confesé la verdad de lo que había hecho y por qué. Sí me regañó. Me aseguró que todo eso me pasaba por desobediente y me hizo entender con palabras fuertes que me había puesto en peligro, porque mi abuela sí era una bruja. Cuando curaba a las personas que estaban embrujadas se transformaba, y eso solo lo podía hacer con el poder del diablo. Durante las siguientes noches me fue imposible dormir, porque escuchaba pasos alrededor de la casa y sobre el techo. Rasguñaban las paredes por la parte de afuera y los perros aullaban de manera lastimera. En más de una ocasión, llegué a ver a mi abuela así con los ojos brillantes. E incluso una vez entró a mi cuarto traspasando la pared. Me miraba con insistencia y me enseñaba los dientes. Eso me hacía gritar. Llegaba mi mamá, pero nunca lograba verla. Una mañana mi mamá fue a hablar con ella
Según sus propias palabras, lo hizo para que me dejara en paz. Desde entonces, todas esas manifestaciones cesaron. Por el miedo que le tuve a mi abuela desde ese día, nunca me atreví a visitarla. Y cuando murió, no me paré en su velorio. Y jamás, hasta el día de hoy, la he ido a ver al panteón. La choza. Mi nombre es Benjamín. En la actualidad tengo 50 años. Esto que les cuento me sucedió hace mucho tiempo atrás. En ese entonces, era un pequeño de no más de 10 años. Mi madre había muerto durante mi nacimiento, por eso me había criado con mi abuela paterna. Era ella, mi abuela Josefa, la que me platicaba de cómo el embarazo de mi madre se había complicado. A mitad de la noche, buscaron la ayuda de una comadrona para que le ayudara a parir, porque corríamos riesgo de muerte los dos. Llegaron a una choza. Ahí mi mamá lamentablemente perdió la vida, en el alumbramiento, y yo, aunque quedé con muchos problemas, logré sobrevivir. Lo peor del caso es que después supieron que la señora que la había atendido, en realidad era una bruja. Se creía que esa mujer se había comido el alma de mi mamá, y a mí me había dejado marcado con algún hechizo. Por eso desde siempre miraba cosas y escuchaba voces. Quizás la familia de mi mamá me culpaba a mí de su muerte, y decidieron regalarme con mi otra abuela. Aunque ella me quería mucho, el resto de las dos familias, sobre todo mis primos, definitivamente no me toleraban, y siempre buscaban la manera de molestarme por las cosas que me pasaban. Recuerdo que uno de ellos me aseguró que yo estaba embrujado, y para liberarme de eso, me propusieron ir a esa choza donde yo había nacido, la cual aún existía. Se encontraba a mitad del monte. Estando ahí, tenía que hablar con la bruja, quien seguía habitando ese lugar. El problema era que tenía que ir solo y durante la noche. Eso de que la bruja aún vivía en la choza lo sabíamos todos. De hecho, aunque conocíamos qué camino tomar para llegar allá, nunca lo habíamos hecho por miedo. Pero en esa ocasión tenía que hacerlo. Si no iba, se pasaría más el tiempo y nunca dejaría de ver cosas, ni escuchar aquellas voces dentro de mi cabeza. Siendo un pueblo pequeño y hace tantos años atrás, hablar de brujas no era referirse a simples mujeres vestidas de negro, ni como nos las habían hecho creer los adultos, que podrías espantarlas con el simple hecho de voltear la escoba al revés, o algo todavía más ridículo, aventarle semillas de mostaza, que por cierto ni las conocía, ni se daban por ahí. Nada más alejado de la realidad. En el pueblo se hablaba de criaturas que se comían a los niños, de seres salidos del infierno, pero que no eran demonios. Por lo mismo no le temían a la cruz, ni les hacía nada el agua bendita, ni los rezos. Estas tenían las macabras habilidades de quitarse las piernas para convertirse en distintos animales y así devorar a sus presas, o sacarse las tripas para volar envueltas en lumbre. Lo único que se podía hacer contra ellas, y eso según las creencias, era espantarlas con el olor del ajo o aventándoles puños de sal, porque ni siquiera un arma las podía detener. Esa misma noche, salí a escondidas de mi casa. Uno de mis primos me acompañó a las afueras del pueblo. Serían como las 11 cuando ya estábamos parados frente a aquella angosta vereda, apenas trazada por el andar de las personas. Era evidente que nadie caminaba por ahí. No puedo negar que tenía miedo. Entonces tomé aire para agarrar valor. Entré solo al monte y caminé, decidido a llegar lo más pronto posible. Todo el camino iba repitiendo las palabras que le diría a la bruja. Pensaba en hablarle en un tono fuerte.
Luego desistía de eso. Mejor se lo suplicaría. Fui avanzando entre los matorrales por un poco más de 20 minutos. No puedo decir que todo era silencio, porque el grillar de los insectos en ocasiones se volvía ensordecedor. Eso sí, la oscuridad era absoluta e inquietante. De pronto, frente a mí apareció la choza, sumida entre toda aquella negrura. Aunque yo había nacido ahí, no la conocía, ni me la imaginaba así, tan tétrica. Solamente al verla, ya me causó escalofríos. El lugar se veía abandonado, a pesar de que las voces en mi cabeza me gritaban que no entrara. Lo hice. En ese momento, recordaba todas las cosas que se decían de ahí, pero no me detuve. Pregunté: ¿hay alguien aquí? Porque no sabía el nombre de esa mujer. Me adentré un poco más porque todo era silencio. La choza en realidad eran solo 2 cuartos pequeños, así que me bastaron unos cuantos pasos para llegar al cuarto de atrás. De nuevo, iba a preguntar si había alguien, pero en eso sentí una presencia. Aunque no podía ver nada, sabía que esa mujer estaba ahí, oculta, en alguna parte. Venciendo mis temores de unos pasos y arrastrando las palabras, le dije quién era. Luego le supliqué que me librara del embrujo que me había puesto. No obtuve ninguna respuesta. Luego, comencé a percibir un olor muy fuerte y desagradable. Después escuchó una respiración. Entrecerraba los ojos tratando de mirar algo, pero eso no se escuchaba a mi alrededor. El sonido venía de arriba, como si fuera en cámara lenta. Fui levantando la vista. Esperaba lo peor: ver a esa mujer suspendida en el aire, con enormes garras y dientes afilados. Lo único que escuché fue que me gritó con una voz ronca que tenía un eco extraño. Me dijo: «Ya lárgate de aquí». Sentí que toda la sangre se me fue a los talones. Me di la media vuelta para retirarme. De pronto algo comenzó a salir de las paredes. Eran manos, muchas de ellas, todas con enormes uñas. Fue tanto el impacto que se me doblaban las piernas. Todas esas manos intentaban agarrarme. Aún así salí de la choza, como pude. Esto no lo puedo asegurar, pero yo escuchaba cómo esa mujer, o lo que fuera esa cosa, venía detrás de mí, saltando sobre las copas de los árboles. Me siguió hasta que llegué a la orilla del pueblo donde aún me esperaba mi primo. Le grité que corriéramos. Lo hicimos hasta llegar a la casa. Esa noche, algo pasó. Estaba asustado por lo que había vivido, pero no escuchaba las voces, ni miraba cosas extrañas como siempre me sucedía. Para mi buena suerte, al parecer, la bruja por fin me había liberado del embrujo. Al día siguiente, hablé con los primos para decirles que su idea había dado buen resultado. Ellos, sorprendidos, me dijeron que no podía ser, porque esa señora, según se habían enterado, ya tenía semanas que había muerto, y ellos solo quisieron jugarme una broma, mandándome a la choza de noche. Hablé con mi abuela, aunque para que no se asustara, no le dije las terribles cosas que había visto dentro de la choza. Sí le conté que había ido. También ella me comentó que esa mujer acababa de morir, aunque en ocasiones, todavía hasta el día de hoy, de vez en cuando me sueño dentro de esa choza y paso por cosas terribles. Aquellas voces que me retumban todo el tiempo no han vuelto. Para mí, esa noche, la bruja me liberó del mal que tenía. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Es un gusto y un placer tener la oportunidad de saludarlos. Espero que estén disfrutando de estos muy macabros relatos de brujas
Hay uno más que cierra con broche de oro esta compilación, así que no se vayan. Antes de continuar, quiero invitarte a que, si aún no lo haces, formes parte de la gran familia de pasajeros. Esto es muy sencillo, solo tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes. Establece contacto con el conductor. Puede ser a través de Instagram, en mi perfil personal donde me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. O bien puedes escribir a la bandeja desolada y enviar tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias. Y por supuesto, si consideras que este contenido debería de llegar a más personas, el que hypearas este video. Si es así, te lo agradecería enormemente. Ahora sí, pasajeros, acompáñenme al final de este viaje. Agradezco sobremanera el favor de su atención que le brindaron a este contenido esta noche. El lugar de los esqueletos. De niño siempre fui muy inquieto. Aunque la ranchería donde vivía no era muy grande, le hallaba el modo y encontraba algún trabajo o algo por hacer. Les daba de comer a los animales, ordeñaba a una vaca, lo que fuera. Entonces la gente me pagaba con algunas monedas. Me daba maíz o frijol. Eso lo llevaba a mi casa para ayudar a mis papás. En ese tiempo, si acaso tendría 12 años. Nunca se me olvida que en una ocasión me mandaron a cuidar unas vacas, 8 en total. Acostumbraban llevarlas a pastar como a 2,5 kilómetros del último rancho. Cuando supieron en mi casa que haría eso, me pidieron tener mucho cuidado, porque ya hacía tiempo se corría el rumor que por esos lugares se perdían muchos animales, y la gente aseguraba que la culpable era una bruja que por ahí había hecho su madriguera. Además, se sabía que los pocos hombres que habían ido con intenciones de investigar jamás habían vuelto. Entonces eso lo volvía un lugar peligroso. Les aseguré que tendría cuidado, pero la verdad era que no le di tanta importancia a sus palabras. Porque todo eso, si es que en realidad sucedía, era durante la noche. Nada me podría pasar a plena luz del día. Hice a un lado cualquier miedo, porque con lo que conseguiría por ese trabajo comeríamos por 2 o 3 días. Me fui como a eso de las 2 de la tarde para regresar antes del anochecer. Arriando a los animales, me enfilé rumbo a donde me dijeron que los llevara. Al llegar al lugar indicado, para mi sorpresa, estaban otras vacas pastando. Entonces, para no causar problemas, las conduje algún medio kilómetro, tal vez un poco más. Me detuve en las faldas de un cerro. El lugar parecía perfecto, pero desde que llegamos, comenzaron a suceder cosas extrañas. Para empezar, los animales estaban muy nerviosos. Algunos ni siquiera querían pastar. Eran 4 vacas las que se quedaron fijas, mirando hacia un mismo lugar. Eso era muy extraño, por eso yo también volteé hacia allá. Lo que alcancé a ver a lo lejos era la entrada de una cueva. En ella algo raro se movía. Se distinguía una figura oscura. Quizás era una persona, pero bastante alta. Se estaba asomando, mirándonos directamente. Así estuvo unos segundos. Luego se ocultó. Desde ese lugar comenzaron a salir ruidos de verdad inquietantes, sonidos que no se parecían a nada conocido. Por lo extraño que estaba pasando, quise retroceder un poco y llevar a los animales metros más atrás. Pero las vacas no se movían. Parecían estar hipnotizadas. Como han de suponer, por el enorme peso que tenían, me era imposible moverlas a mi voluntad. De pronto una de las vacas comenzó a caminar directo a la entrada de esa misteriosa cueva. Intenté detenerla de muchas maneras, incluso me le puse enfrente. Le grité, pero el animal seguía caminando. No podía dejarla sola, porque no era de mi propiedad,
Entonces me fui detrás. Agarré un palo y la golpeé en varias ocasiones para hacerla reaccionar, pero no me dio buen resultado. Mientras más nos acercábamos a la cueva, los sonidos que de ella salían se iban opacando. Tal vez nos faltarían unos 30 metros para llegar, cuando me di cuenta que había huesos tirados grandes y pequeños. Algunos huesos sueltos, pero también esqueletos completos. Eran de todo tipo de animales. Parecía un tiradero de cadáveres. Llegamos a la entrada y la vaca no se detuvo. Entró y poco a poco se la fue tragando la oscuridad. Quise seguirla un poco más, pero la cueva parecía una boca de lobo. Además, ahí dentro había huesos regados por todas partes. Me quise hacer el valiente, pero solamente di unos pasos más y me detuve. No se veía nada. Era tanta la negrura que fue como quedarme ciego. Intenté acostumbrarme a la oscuridad, pero me era imposible. De pronto, se escucharon ruidos espantosos. Algo se estaba comiendo a la vaca. Para hacer una cosa así, tenía que ser un animal bastante grande, tal vez un oso. Sabiendo que estaba en peligro, me di la vuelta para salir, pero me topé con pared. Intenté correr para el otro lado, pero fue lo mismo. Me acuerdo que me toqué los ojos para comprobar que los tenía abiertos. Mientras tanto, aquellos sonidos desgarradores se seguían escuchando, hasta que, de pronto, todo se quedó en silencio. Pero ese era un silencio que daba escalofríos. Mentiría si dijera que no tenía miedo. Estaba temblando, pero nada ganaba con caer en desesperación. Cuando sentí que unas garras intentaron agarrarme, tiré el manotazo. Eso sí, me di cuenta que las manos eran puros huesos. Entonces comencé a correr y a chocar contra las paredes de tierra. Cientos de sonidos se escuchaban a mi alrededor. Algunos eran gemidos humanos, otros parecían aullidos o chillidos de animales, gritos y otras cosas, todos al mismo tiempo. Era como estar en el infierno. Lo que más miedo me daba era que nada podía ver. Comencé a rezar en voz alta mientras seguía buscando la salida. No sé por cuánto tiempo lo hice, hasta que a lo lejos miré una luz. Entonces ahora sí corrí como dicen, como alma que lleva el diablo. Logré salir, aunque lo hice por otra parte. Volteé para todos lados. Y así tratar de ubicarme. Cuando mi vista pasó por la cueva, ahí estaba alguien. Por su aspecto supe que era la bruja. Estaba bastante alta, tan delgada, que parecía un esqueleto viviente. Nunca había visto cosa tan espantosa como esa. Entonces corrí a donde fuera. Por suerte tomé el camino correcto y llegué a la ranchería. Para no hacer mi relato largo, los dueños recuperaron 7 vacas. La otra, la que se metió a la cueva, ya no supieron dónde quedó. Sus huesos se confundieron con todos los que había en ese lugar. Lo último que supe fue que los hombres de la ranchería fueron en bola y taparon esa cueva. Nunca supieron si esa bruja se encontraba adentro. Eso sí, los animales dejaron de desaparecer. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,